¿Qué tal audiencia y televidencia de Fundación Escuela Libertad? Bienvenidos a un nuevo espacio para hablar de temas de la mayor importancia y por supuesto esta vez para hablar de uno que nos reúne en el análisis de lo que ha significado tantos años después, lo que fue la toma al Palacio de Justicia a sangre y fuego por parte de los terroristas del M-19. Pues muy bien, esa historia tiene que ser contada por los protagonistas y por eso hoy me encuentro con Gilla, que es nuestra editora general, para que nos acompañe en esta entrevista y también con un invitado de lujo, que es el doctor Jaime Castro, quien fuera ministro del entonces presidente Belisario Betancur, y aquel 5 y 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 irrumpió para dar un golpe de Estado, quemar los expedientes contra los narcotraficantes que estaban allí en la Corte Suprema de Justicia en el Palacio. Pues muy bien, bienvenidos y doctor Jaime, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a recordar hechos que cuentan mucho en la historia del país. Porque por primera vez la guerrilla, el M-19, decide ejecutar operaciones terroristas urbanas, nada menos que en la capital de la República, y atentando contra la autonomía del Poder Judicial. Venían amenazando, en términos perentorios definitivos, a los magistrados de la Corte Suprema. En ese entonces no había Corte Constitucional y dentro de la Corte Suprema había dos salas muy importantes para el M-19 y para los narcos, para los llamados extraditables. Entonces, había muchas amenazas del grupo llamado de extraditables contra los magistrados, invitándolos a que votaran a favor de las peticiones que ellos formulaban. Declarar inexequible, contrario a la Constitución, el tratado y atender las peticiones de extradición que con nombre propio había por 6 o 7 de la cúpula de los llamados extraditables. Esos dos hechos me parecen bien importantes que caracterizan la toma del Palacio de Justicia. Repito, de un lado, la guerrilla hace terrorismo urbano por primera vez, nada menos que contra la Corte Suprema de Justicia, la cabeza del Poder Judicial. Y el narcotráfico que dice, no ganamos tanto amenazando a estos señores que voten en uno u otro sentido, sino que con la toma del Palacio de Justicia automáticamente desaparecen todas esas solicitudes de extradición que hay contra nosotros con nombre propio. Entonces, esos dos hechos me parecen bien importantes. Primero, la guerrilla decide hacer actos terroristas en la capital de la República contra el Palacio de Justicia, a pocas cuadras del Palacio de Nariño. No a pocas cuadras, a pocos metros. Y volviendo al momento, sí, señor. Perdóname. Y entonces los narcos dicen, vamos a destruir todos esos expedientes, toda esa documentación que pueda contra nosotros. Y el M-19, de otro lado, en una posición completamente delirante, dice, nos vamos a tomar el poder. Nosotros somos el nuevo gobierno. Y repetidamente hablan de, somos el nuevo gobierno. Vamos a entrar al Palacio de Nariño con las armas, con el pueblo, y ahí nos tomamos el poder. Inclusive hay aspectos simpáticos, porque claro, todos los asaltantes en este tipo de operaciones cumplen funciones especiales y únicamente esas. Entonces,
hay partes anecdóticas, como por ejemplo una guerrillera que dice, bueno, y cuando estemos adentro en el Palacio de Nariño, en el De justicia. salón nada menos que del Consejo de Ministros, Ujú. ¿cuál es mi puesto? ¿Dónde me Ah, voy ¿Qué a tal? sentar yo? Porque cada uno lleva una misión específica. Eso parece anecdótico, pero hizo parte de la toma. Entonces, la toma representa dos cosas nuevas para el país. La guerrilla en actos terroristas urbanos en la capital de la República contra la cabeza del Poder Judicial. Y el narcotráfico, que tiene también como estrategia, preferimos una cárcel en Colombia y no una prisión en Estados Unidos. Esos dos hechos me parecen bien importantes. El narcotráfico que dice, vamos a destruir esos expedientes. No vale la pena estar amenazando a estos señores, sino que desaparezcan los expedientes quemados, rotos, incinerados, como se quiera. Y la guerrilla, por primera vez, se viene a un acto terrorista que seguramente los había cometido en provincia, diciendo fuera de Bogotá, en pequeñas poblaciones, en pequeñas regiones. Me parece que esos dos hechos son completamente nuevos en la historia política del país. Volviendo un poco al tema, porque nuestra audiencia es básicamente joven, porque no nos cuenta cómo fue el momento aquel en donde usted le avisaron que estaba entrando el M-19 al Palacio de Justicia y a dónde terminó con el presidente Belisario Betancur discutiendo esto. ¿Cómo fue esa situación? Yo estaba como ministro del Interior esperando que se completara el quórum de la Comisión Primera para votar nada menos que el proyecto que ordenaba la elección popular de alcaldes, que eso era revolucionario en las costumbres políticas del país. Y empezaron a llegar unas personas a decir, hay un tiroteo en la calle 14, deben ser los esmeralderos, que entre ellos se están arreglando cuentas. Entonces primero era que eran unos esmeralderos, que tal cosa. Después otra versión era que algún delincuente estaba rindiendo un testimonio ante la Corte Suprema y que sus compañeros habían llegado a liberarlo, a ese señor que estaba haciendo unas declaraciones, y liberarlo era a través de tiros, a través de armamento. Esas eran las primeras versiones que nos llegaron a nosotros ahí, senadores y yo como ministro del Interior. Y hay un momento en que estamos en eso, a ver qué fue exactamente lo que pasó, tiroteo en la calle 14, que vino a dar a la Plaza de Bolívar, o un tiroteo dentro de la corte para liberar a un delincuente que estaba haciendo testimonio. Cuando vimos pasar al batallón guardia presidencial, no desfilando como solía hacerlo, iba mucha gente, mucho turista y mucho curioso a ver desfilar el batallón guardia presidencial, sino que iban con fusiles, armados. Digo, bueno, esto ya es muy grave, ya que el batallón guardia presidencial esté ingresando a lo que ocurrió, esto ya tiene alguna gravedad. Y ahí yo tomé la decisión y los senadores dijeron, bueno, esto es imposible sesionar, cada uno ocupe el puesto que le corresponde, entonces yo decido irme a Palacio, a pie, que eso es muy cerca del Capitolio al Palacio de Nariño. Y los senadores se subieron al segundo piso a mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces, esos dos hechos me parecen fundamentales. La guerrilla, pensando en que
se iba a tomar el poder, que ellos eran el nuevo gobierno, que con el pueblo, con las armas, iban a entrar al Palacio de Nariño. Y el narcotráfico, que adopta como norma, preferimos una cárcel en Colombia y no una prisión en Estados Unidos. Ustedes como gobierno, un año y medio antes de la toma al Palacio de Justicia por parte de los terroristas del M-19, habían firmado un cese bilateral del fuego que permitía o hacía pensar que Colombia estaba transitando por fin a un momento de paz, porque la guerrilla urbana, táctica M-19, de la que hizo parte el presidente hoy, Gustavo Petro, pues por fin se iba a quedar quieta. Y sorprende a la concurrencia ver al M-19 planeando esto, pero no solamente está la firma, sino el antecedente de una reunión entre el M-19 y Pablo Escobar precisamente para planear lo que sería el ataque al Palacio. ¿Qué sabe usted? ¿Qué le contaron? ¿Qué sabía el alto gobierno de ese plan para atacar tanto lo que se hizo con Pablo Escobar, la reunión entre Álvaro Fayad y Iván Marino Ospina, que son las dos personas que se reúnen con Pablo Escobar, como los informes de inteligencia que indicaban que eso podía llegar a ocurrir? En la primera reunión que tenemos en Palacio, ya cuando Belisario Betancur termina de recibir unas cartas credenciales de nuevos embajadores, ya nos dimos cuenta de la gravedad del hecho y tuvimos la convicción, derivada de varios hechos, de que el M-19 había decidido tomarse el poder. Una posición completamente delirante, pero las encuestas de opinión les favorecían, habían hecho manifestaciones inclusive en la Plaza de Bolívar. Yo recuerdo haberme reunido con Antonio Navarro varias veces para analizar el proceso de paz. El proceso de paz iba bien, normalmente. El M-19 se estaba reincorporando a la civilidad, pero decretaron un paro, unos paros nacionales que hacían las centrales obreras, y uno de ellos había sido muy dramático, el que tuvo lugar en el gobierno de Alfonso López Michelsen, y ese paro terminó con muchos muertos. Entonces, cuando nos reunimos, por las informaciones que teníamos, y el ministro de Defensa es un ministro militar, y en las conversaciones, él no estuvo presente, pero en las conversaciones con él llegamos a la conclusión de que el narcotráfico, llama conclusión obvia, la guerrilla por primera vez hace terrorismo urbano en la capital de la República, contra la cabeza del Poder Judicial. Y segundo, los narcotraficantes ponen de presente su nueva estrategia. Preferimos una cárcel en Colombia y no una prisión en Estados Unidos. Eso me parece que son los dos hechos más significativos para nosotros. Eso destruye lo que algunos en un momento determinado pensaron, es que la fuerza pública en un acto de inteligencia le había tendido una celada al M-19 para que cayera en el Palacio de Justicia e ir por ellos y capturarlos o darlos de baja. Eso no es cierto. La fuerza pública no montó esa operación. A la fuerza pública la sorprenden un poco. Es decir, ahí al Estado colombiano le hizo falta una especie de cuerpo de inteligencia inteligente que les dijera. Pero bueno, ellos esperaban las bombas antitanques porque sabían que el gobierno apelaría a los tanques, y Pablo Escobar ofreció
comprar esas bombas en el mercado internacional y no las consiguió. No por falta de plata, imagina uno, no porque le hayan pedido mucha plata, sino que le fue imposible, porque para él no había límite de plata para ese grupo. Esos dos hechos son importantes entonces y destruyen lo que, como señalé yo antes, algunos creyeron que era que la fuerza pública en un acto de inteligencia había tendido una trampa para cazar palomas. Una trampita para cazar palomas, una celada, que el M-19 entre al Palacio de Justicia y allá vamos por ellos. No, eso no fue cierto nunca. La posición del gobierno, que fue drástica y de no negociar, tenía que ver con que se sabía que el M-19 estaba asociado con el narcotráfico. Digo, de no haber sido así, tal vez habrían tenido alguna conversación. No. A ver, nosotros llegamos a la convicción de que ahí estaba el narcotráfico de por medio, que había financiado una operación muy costosa. Esa operación la montaron durante 6 meses y reclutaron a la gente, los mejores cuadros del M-19, que hicieran parte de ese grupo de asalto, pues ellos consideraban que era lo más importante y que era la antesala de la toma del poder. Muy repetidamente hablaban, somos el nuevo gobierno y vamos a entrar al Palacio de Nariño con el pueblo y con las armas. Y tenían contados del Palacio de Nariño en las escaleras, en los escalones que había del primero al segundo piso y que se sentaban en el salón del Consejo de Ministros. Y es cuando, como les digo, parecía anecdótico, una guerrillera dice, bueno, y cuando estemos en el Consejo de Ministros, ¿dónde me voy a sentar yo? ¿Cuál es mi puesto? En el salón del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros actuamos sobre la base, actuamos como gobierno, sobre la base de que estábamos frente a un acto terrorista de la guerrilla urbano y nada menos que en la capital de la República contra la cabeza del Poder Judicial y que el narcotráfico buscaba destruir el tratado de extradición y las solicitudes de extradición con nombre propio que había en contra de unas personas. Y ese es el punto de partida nuestro para tomar la decisión que se tomó. Pero ojo, el gobierno no negoció, pero dialogó. Hay un momento en que, como Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte, había llamado por teléfono que quería hablar con el gobierno para que se parara, cesara el fuego y negociara o conversara. Hubo un diálogo que es públicamente conocido, porque tanto el funcionario del gobierno que dialogó, que fue el comandante de la policía, el general Delgado Mayarino, y Luis Otero, el guerrillero, que era conversaron y el gobierno, por conducto del general Delgado Mayarino, le dijo, mire, ustedes no tienen futuro militarmente, nosotros controlamos el palacio, cedan, entreguen a los rehenes, ahí hay 500 personas adentro y ustedes pueden ser juzgados, pero no por la justicia penal militar, que era una norma en ese momento aplicable a los civiles que cometieran determinadas faltas o determinados delitos. Les damos todas esas garantías. El Señor les responde, nosotros vinimos a triunfar, a vencer o a morir. De aquí nos sacan muertos. Y, ojo, si no atienden nuestras solicitudes, vamos a tirar los cadáveres de los magistrados, uno por uno, a la Plaza de Bolívar. Entonces,
Delgado Mayarino le insiste, mire, señor Otero, dialoguemos, no hay negociación de parte del gobierno, pero para ustedes habrá justicia civil, no justicia penal militar. Y Luis Otero le responde, pero todo ese diálogo fue conocido por los medios de comunicación, porque Otero habló con los medios de comunicación. No, nosotros vinimos a vencer o morir. Y Belisario Betancur tiene que venir aquí para juzgarlo y condenarlo por las faltas que ha cometido contra el proceso de paz, contra el pueblo colombiano. Y Delgado Mayarino le dice, mire, piénselo bien. Como le digo, militarmente nosotros ya estamos fortalecidos, porque ya los tanques habían entrado o estaban entrando, los tanques de la Escuela de Caballería, el coronel Plazas Vega. Y él dice, no me vuelva a llamar, usted no necesita llamarme más. Ustedes no tienen autoridad moral, ustedes han perseguido a nuestros hombres, han asesinado a nuestros hombres, es su lenguaje propio. Pero hubo ese diálogo entre, les repito, el coronel Plazas Vega y Luis Otero, el comandante del operativo por parte de la guerrilla. Y es Otero el que le dice a Plazas Vega, el coronel, no me llame, sí, no hablemos, que ustedes nos han perseguido. ¿Qué pasaba en el Consejo de Ministros? Porque hay un momento en el que, bien lo relata usted, están ustedes en los medios de comunicación, no recuerdo qué emisora sería la que hace, si fue Yamid Amado, quién fue, que hizo esa conexión entre el presidente y el presidente de la República y el presidente de la Corte, que pedía que cesara el fuego, pero ustedes estaban dispuestos a dialogar, no a negociar, que es algo que no se puede confundir para la historia. Pero, ¿cuál era la decisión o cómo se tomó la decisión? El presidente Belisario, ¿qué postura tomó cuando tuvo que sentarse con ustedes en el Consejo de Ministros, en la mesa, a decir cuál es el siguiente paso? Porque además, conociendo al presidente Belisario Betancur, perdón que meta la cucharada acá, el presidente Belisario Betancur no era un hombre como tan drástico y la situación estaba muy complicada. Uno habría pensado, lo que todo el mundo decía era, ojalá pare esto y, ¿no? No estábamos todos los ministros, nos reunimos en el salón del Consejo de Ministros, no estábamos todos, los ministros fuimos llegando poco a poco. Los primeros que llegamos fuimos Noemí Sanín, que era la canciller, y yo, de ministro del Interior. Fueron llegando los demás ministros, hasta que hubo un momento en que prácticamente estábamos todos. Tal vez hay uno o dos que están fuera de Bogotá, pero telefónicamente se habla con ellos. El ministro de Defensa era militar, tenía las informaciones, y el jefe del DAS, que era también militar de la policía, general, telefónicamente nos comunicaba. Entonces, Betancur toma la primera decisión, dice, bueno, esto es de una gravedad extrema, nosotros podemos dialogar, pero no negociar. Nosotros podemos dialogar, pero no negociar. Y es cuando se decide que quien dialogue no es el presidente de la República, no debe ser el presidente de la República, debe ser el comandante de la Policía Nacional. ¿De acuerdo? Y hay la circunstancia también de que el comandante de la policía, el general Delgado Mayarino, era muy amigo personal de muchos años atrás de Alfonso Reyes Echandía. Los dos habían vivido en la misma época en San Gil, Santander. Alfonso Reyes era profesor, era un carguito que tenía de profesor, estaba empezando su presencia en la vida pública. Y
Reyes Echandía era alcalde militar de San Gil. Entonces se habían conocido, habían coincidido, eran muy amigos. Entonces digo, bueno, usted representa la fuerza pública, la Policía Nacional. Y el diálogo es con su amigo desde las épocas de San Gil, y ambos profesores del externado en Derecho Penal, profesores muy calificados, Reyes Echandía y el coronel Delgado. Entonces, llame usted, porque Reyes Echandía había dejado el teléfono, llamaba al presidente, el presidente no le pasaba porque vivía dialogando con mucha gente. López Miquelsen dice, y Carlos Lleras dice, yo llamé al presidente, pero no me pasó el teléfono, no porque no quisiera pasarme, sino porque estaba hablando con mucha otra gente. Entonces, Delgado Moreno llama a Alfonso Reyes Echandía y le pregunta, ¿con quién está usted, Alfonso? ¿Quién lo acompaña? Dice, los asaltantes. Aquí estoy en manos del comandante del operativo, sí, el señor Luis Otero. Y entonces dice, pásemelo el teléfono. Y yo hablo con él. Y es cuando le dice, mire, nosotros ya tenemos el control militar. Ustedes no tienen suerte militarmente hablando. Los invitamos a que liberen los rehenes que hay, que son más de 500 personas, empezando por los magistrados, los funcionarios del Poder Judicial y muchos civiles, abogados que iban a mirar sus pleitos, cosas de eso, visitantes por haberse motivos, o iban a la biblioteca de la corte. Y Otero le contesta, no, ese no es lenguaje, usted no tiene autoridad moral para hablarnos a nosotros en esos términos. Ustedes como policía han sacrificado, asesinado a muchos de nuestros compañeros, a muchos de nuestros combatientes. Nosotros vinimos a vencer o a morir. ¿Cuál es su percepción ahora? Porque su percepción en ese momento debe haber cambiado al momento cuando escribió el libro, que fue 24 años más tarde, y ahora ya han pasado 37. ¿Qué piensa cuando ve todo ese dibujo desde afuera en la historia? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué pudo haber salido diferente? Nosotros tuvimos claro, como le digo, pocos ministros, y eso se fue completando el quórum del Consejo de Ministros, aunque no sesionamos como Consejo de Ministros. Tuvimos claro que era de una extrema gravedad y que lo que acababa de decir el presidente dijo, dialogamos pero no negociamos. Le hacemos conocer a los asaltantes nuestro punto de vista. Y luego, como a las 4 de la tarde, ahí ya nos sentamos todos los ministros y el presidente, y se pone sobre la discusión torna en sí, ¿se suspende o no se suspende el operativo militar? Exacto. Entonces, Betancur nos dijo, yo quiero que cada uno de los ministros exprese su punto de vista. Cuando le tocó el turno al ministro de Defensa, que como dije era un general del ejército, él dijo, si me permite, señor presidente, yo quiero hablar de último. No, que yo pido que hablen todos mis colegas civiles para que mi posición no vaya a incidir en la forma como ellos piensan. Entonces hablamos todos, y cuando tuvo que hablar el general ministro de Defensa dijo, no necesito agregar nada a lo que ustedes han dicho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dijeron. La instrucción del presidente es clara. Dialogamos, pero no negociamos. No suspendemos el operativo militar, porque lo que piden es que nosotros suspendamos el operativo militar, pero ellos no dicen, nosotros también lo suspendemos. Nosotros, el cese al fuego
no es bilateral, es unilateral de parte nuestra, ¿no? Y no hablan de la liberación de los magistrados, de los funcionarios judiciales, no hablan, no, simplemente suspéndanlo ustedes. Punto. Hay un momento en el que, debido a la gravedad de lo que está pasando, de la dificultad de las comunicaciones, porque claro, son muy difusas entre lo que está pasando allí adentro, lo que están opinando ustedes y buscando como solución, en el que de alguna manera se pueda pensar que el alto gobierno eh, pierde control sobre la situación. No, en absoluto. Por el contrario, parece, pero eso se estableció después, y está en el libro mío, que las comunicaciones entre los miembros del M-19 que hicieron el asalto y sus comandantes que estaban por fuera se dañaron. Porque parece que los comandantes que estaban por fuera sí evaluaban la situación y decían, no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Aceptemos las condiciones del gobierno, hablemos de un cese bilateral del fuego, liberemos a los magistrados. Esas comunicaciones se dañaron, no funcionaron. Nosotros, como comunicaciones, teníamos la que nos daba la fuerza pública y los medios de comunicación. Los medios de comunicación no fueron censurados en ningún momento. Todos los hechos del Palacio de Justicia se conocen, no hay nada nuevo. Otra cosa es la interpretación que quienes conocen esos hechos y los han analizado, la interpretación que ellos hagan. Pero hechos nuevos no hay. Y yo creo que durante muchos años el periodismo colombiano, que es muy calificado, buscó la garganta profunda, en el sentido de buscar, encontrar a alguien del gobierno, de la fuerza pública, que revelara hechos que no se conocían. No, todo. No ha habido pacto de silencio, como hablaron en una época. Hay un pacto de silencio y no se conoce todo. No, absolutamente todo está conocido. Otra cosa es la calificación y la interpretación que haga cada uno de los que ha analizado los hechos o los ha conocido por una u otra razón. ¿Y la suya qué ha cambiado en todo este tiempo? No, ¿No ha cambiado? no ha cambiado para... He cambiado desde el punto de vista de que he lamentado siempre, Sí. siempre el desenlace que terminó teniendo el Palacio. Allá fueron sacrificados varios amigos personales míos, juristas muy calificados, entre ellos Alfonso Reyes Echandía. Cuando yo fui ministro de Justicia, Alfonso Reyes Echandía era mi viceministro, porque yo de Derecho Penal no tenía idea y necesitaba un viceministro muy calificado y nada más calificado que Alfonso Reyes Echandía. Entonces, él trabajó conmigo, fuimos muy amigos, muy cercanos. Él iba a almorzar al despacho mío, a conversar cosas que estuvieran ocurriendo. El asalto estaba previsto por el M-19 cuando visitara Colombia oficialmente nada menos que el presidente Mitterrand, François Mitterrand, que venía acompañado nada menos que la gran escritora novelista Françoise Sagan, creo que se llama. Sí. Era ahí cuando el M-19 tenía previsto tomarse el palacio, porque eso sí había tenido unas repercusiones internacionales mayúsculas. Pero como no habían llegado, las bombas antitanques lo aplazaron. No lo hicieron ese día. El tema eran las bombas antitanques que no aparecieron. Bueno, y lo aplazaron, pero lo ejecutaron el 5 de noviembre. La visita de Mitterrand fue en octubre, el 14, el 15 de octubre, y ellos eran un grupo guerrillero muy mediático, ¿verdad? Muy protagónico a nivel nacional e internacional.
Eso hubiera sido un escándalo mayúsculo. Entonces lo aplazaron. Pero lo ejecutan el 5 o el 6 de noviembre, porque la Corte Suprema ese día está tomando decisiones sobre el tratado de extradición y sobre las extradiciones de 6 o 7 de la cúpula del grupo de los extraditables. Dicen, bueno, aquí ya tocó, punto. No hay más plazo, porque estos señores van a decidir y de pronto deciden en contra nuestra, hay que ejecutar ya el operativo, por eso lo ejecutan ese día. Después de la toma del Palacio de Justicia, pasó algo curioso en el escenario político y jurídico colombiano. Evidentemente, Colombia pudo perfectamente pensar en judicializar a los autores de la toma del Palacio por un hecho terrorista, que no tiene que ver con un hecho político, ¿no? Un delito político, asonada, sedición, rebelión. Era una cosa muy distinta. Nunca ocurrió. El M-19, la cúpula, la treintena que hacía parte de esa cúpula, terminó en la vida política, ocupando cargos de elección popular. Por supuesto, Antonio Navarro Wolf, Gustavo Petro, entre otros. Su visión, porque luego viene la constituyente, donde lo digo yo porque pues así lo he asumido cuando hablo de la historia constitucional colombiana, logró ganar el M-19, el narcotráfico ganó con el M-19 al eliminar la extradición de ese nuevo ordenamiento jurídico constitucional. Nunca hubo esa investigación penal, para decirlo de alguna manera, en contra de los autores intelectuales, de los directivos de la toma del Palacio de Justicia o el asalto al Palacio de Justicia, porque hubo no una, sino varias leyes de amnistía. ¿Ya? Entonces, esas leyes de amnistía cobijaron a los autores intelectuales, obviamente los materiales, pero los materiales habían fallecido en el Palacio de Justicia. Entonces, pero sí había unos responsables que habían concebido la operación, y todo indica que quienes estaban por fuera del M-19 pensaban que con la entrada de los tanques el operativo había fracasado, pero no pudieron comunicárselo a quienes estaban adentro. Por eso ellos toman la decisión: vinimos a vencer o a morir. No recibieron las instrucciones de sus comandantes de fuera, de sus compañeros que decían, mire, esto hay que negociarlo, hablen con el gobierno. Y mire, Petro cuenta, Petro estaba detenido por una falta menor o un delito menor, porte ilegal de armas. Lo había condenado la justicia penal militar. Y dentro de la idea de la toma del poder, de que iban a tomarse el poder, Petro amotina la cárcel Modelo con sus compañeros de las FARC y con el liderazgo propio de él, amotina a 3.000 presos para salirse de la cárcel, tomarse la ciudad, tomarse el poder. El 9 de abril se produjo el Bogotazo, cuando se fugaron los presos de las cárceles. Ellos fueron los que salieron a incendiar, a saquear, a robar. Y Petro los tuvo amotinados con el mensaje de la libertad: vamos a tomarnos el poder. Pero Petro mismo dice, cuando entraron los tanques, dijo, no tenemos nada que hacer aquí. Canceló el amotinamiento y dice expresamente, yo lo que ordené fue que tuviéramos las camitas listas para los compañeros asaltantes, porque ahí iban a llegar detenidos. Desde la perspectiva de la justicia, no hubo proceso penal. Los militares terminaron, los que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, que lograron sacar con vida
a funcionarios, empleados de la cafetería, visitantes que terminaron envueltos en esta feroz ataque del terrorismo. Contra ellos sí hubo proceso, ellos sí terminaron muchos con procesos abiertos, otros con condena. Su visión, doctor Jaime, frente a Bueno, eso. precisemos algo. Los oficiales, bueno, en el asalto murieron varios miembros de la fuerza pública. Si no recuerdo, 11 o 11, cosa parecida. Murieron, fallecieron allá. Y luego no hubo proceso penal contra los que concibieron la idea del asalto, seguramente la estructuraron, eran responsables como autores intelectuales, porque hubo varias leyes de amnistía. No una, sino varias. Varias leyes de amnistía, 2 o 3, por lo menos 2. Entonces por eso no hubo el proceso penal. Y los oficiales que usted ha traído a cuenta, que fueron condenados y que fueron sancionados penalmente, no lo fueron por el operativo militar cumplido para retomar el Palacio de Justicia, sino por los casos de los llamados desaparecidos, que son hechos que ocurrieron después de que ya el Palacio de Justicia había terminado con el saldo negativo, pavoroso, de los muertos que tuvo. Entonces ya lo que empieza a investigar la justicia son hechos que ocurrieron posteriormente al operativo militar. Ya el operativo militar estaba liquidado. Pero los desaparecidos surgen de la versión de quienes dicen, hubo unos miembros del M-19 que salieron vivos, que los llevaron a la casa del florero y que deberían estar vivos, pero no aparecen, fallecieron, los desaparecieron, los asesinaron. Eso es lo que juzgan en caso de los oficiales. Hechos muy posteriores a lo que fue el asalto mismo y la retoma del Palacio de Justicia. Y citan varios casos. Yo creo que empezaron hablando de 11 desaparecidos, después redujeron a 8. Creo que últimamente han establecido el caso de 2 o 3. Y eso es lo que han juzgado en cabeza de unos oficiales como el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega. Como le digo, pero son hechos completamente posteriores, no son hechos que tuvieran lugar ahí. Miren, les cuento un episodio. El procurador de la época decide, le dan una información que él considera de muy buena fuente, que los llamados desaparecidos están en la escuela de caballería o en la Brigada 20, que quedaba un poco al sur. A él alguien que le merecía crédito le dijo, los desaparecidos están allá, vivos o muertos. Están en la escuela de caballería, que era donde mandaba Plazas Vega, que era el comandante, o al sur, en la Brigada 20, no me acuerdo qué nombre general. Entonces, el procurador, en ejercicio de sus funciones, decide ir a visitar, sin advertirle a nadie, la escuela de caballería y la Brigada 20. Y lleva, para que lo acompañe, al procurador delegado para las fuerzas militares, que era el coronel Mejía, que luego fue ministro de Defensa. Le dice al coronel, quiero que vayamos a tal parte, sin decirle para qué. Y me invita a mí también. Me dice, ministro, yo quiero que usted venga conmigo. Y yo, voy con mucho gusto. Y fuimos. Entonces, claro, llegamos
a la puerta de entrada y el procurador delegado por las Fuerzas Armadas decía, por favor, vengo con el señor procurador general, con el ministro, nos abren y seguimos. Entonces mirábamos las instalaciones y tal cosa, y el procurador dijo, cuénteme una cosa, aquí hay un salón especial, un sitio especial, donde tienen detenidos a los militares que han cometido alguna falta disciplinaria, alguna falta menor, o que están condenados por algún delito. Sí, señor, sí lo hay. ¿Puedo visitarlo? Sí, claro, vamos. Fuimos allá. A ver, ¿quiénes son ustedes? ¿Usted por qué está aquí? No, nada especial. No, porque mi coronel tal consideró que yo me equivoqué, tal cosa, nada. Entonces el procurador avanza y dice, cuéntame una cosa, aquí hay un cementerio para las personas que hayan fallecido en actos de combate o cosa parecida. Yo decía, aquí hay un cementerio, pero no para personas, para los caballitos que han muerto, que han fallecido por esas razones. ¿Dónde está el cementerio? Entonces nos llevaron allá. Entonces el procurador nos dijo, ¿podemos cavar ahí? ¿Podemos cavar? Con garlanchas y asadones y tal. Sí, con mucho gusto, excavaron ahí, nosotros fumamos un cigarrillo y esperamos. Era el cementerio de los semovientes que habían muerto, de los caballitos. Y en el sur la misma cosa. En el sur no había cementerio. Y ya fuimos, visitamos todo eso. No me acuerdo cuál era el general comandante de la Brigada 20 que tenía sede en el sur. Entonces hicimos esa visita con el procurador y no encontramos a nadie de vivo. pronto con el objetivo de encontrar restos humanos, sí, claro, de lo que se decía eran los desaparecidos del exacto, palacio. Sí, que pudieran estar vivos ahí detenidos o si habían fallecido, los habían enterrado ahí. No encontramos nada. Pero hicimos esa visita. Esa fue gestión del procurador, si no recuerdo mal, Carlos Jiménez Gómez. Creo que era Carlos Jiménez Gómez. El procurador se le midió a ese tema y llevó al procurador delegado por las fuerzas militares, que era el entonces general Mejía, que si no recuerdo mal, después fue ministro de Defensa, y un hijo de él, que es general, fue ministro de Defensa. ¿Ya? Pero entonces allá no se encontraron cadáveres humanos, ni detenidos vivos, porque si los tenían vivos detenidos, cuando decía, ¿ustedes por qué están detenidos aquí? El tipo dice, yo por Palacio de Justicia. Y digo, no, ninguno. No, y eran soldaditos o suboficiales los que estaban detenidos por faltas disciplinarias, faltas internas. Bueno. El país termina en una asamblea constituyente, usted está en parte de todo ese proceso. La extradición queda por fuera, pareciera que gana la intención del narcotráfico, evidentemente de abolir y convertir en un sueño de Pablo Escobar en realidad, ¿no? Y su famosa frase de prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Después de eso, en el año 92, una juez llama a unos miembros del M-19, pero en virtud de las amnistías no se hace nada. Se sabe que ella tiene que salir del país exiliada porque hay unas amenazas contra su vida. Y el país aparentemente deja quieto el asunto, pasa a la historia trágica del 89, el 85. Ustedes en el país logran un proceso constituyente, renace una Colombia que ha cambiado de allá a acá. ¿O será que hemos vivido una cantidad de ciclos muy parecidos, por ejemplo, con el acuerdo con FARC y ahora con estas propuestas? Anoche le escuchaba yo a Gerardo Vega, que estaba en la terna para magistrado de la Corte Constitucional, insistir en la necesidad de una constituyente. Bueno, pertinente la pregunta ¿por qué? Gustavo Petro, como candidato,
a la presidencia y como presidente dijo que uno de sus primeros actos que propondría al Congreso, los primeros proyectos que propondría al Congreso, sería el de la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso fue idea fija de él en la que insistió. Pero nunca dijo cuál sería el temario de esa asamblea. Mucha gente entendió que lo que haría esa asamblea constituyente sería, entre otras cosas, o fundamentalmente, autorizar la reelección o la prórroga del periodo. Una de esas dos cosas. Autorizar la reelección de Petro o la prórroga del periodo de Petro, siquiera a 8 años. Pero esa idea la abandonó el señor presidente Petro. Tal vez se dio cuenta por los errores políticos que ha cometido, que se rompió el control que él tenía del Congreso y no volvió a hablar de la Asamblea Constituyente. Y hoy ya eso es idea muerta. En este momento es idea muerta. Y el M-19 se reclama uno de los autores, y realmente es cierto, de la Constitución del 91. ¿Ya? El M-19 intervino activamente, eligió inclusive constituyentes que no eran del M-19. ¿Ya? Si no recuerdo mal, María Mercedes Carranza, el mismo Álvaro Leiva, no me acuerdo quiénes, pero el M-19 jugó un papel importante en el caso de la expedición de la Constitución del 91 y se considera uno de sus artífices. Y es cierto, intervino activamente, intervino con propiedad. Yo recuerdo que nosotros los constituyentes liberales, que también éramos numerosos en la Asamblea Constituyente, teníamos un poco el mismo número de delegatarios. M-19 había elegido como 19, 20, nosotros habíamos elegido 19 y 20. Decidimos, pensando cuando sesionaba la Asamblea Constituyente, que debíamos hablar con la fuerza pública, porque nosotros esperábamos que en la Asamblea Constituyente el M-19 presentara algunas propuestas sobre la fuerza pública, que sus militantes se incorporaran a la fuerza pública automáticamente, que cambiaran que descabezara a los generales o a los coroneles, algo, o sea, y en propiedad. Nosotros decimos, bueno, hay que estar preparados para lo que presente el M-19 sobre la propiedad, que no se puedan tener extensiones de mayor cosa. Y entonces decimos, bueno, hablemos con la fuerza pública, pedimos audiencia, nos reunimos con los miembros de la fuerza pública y le decimos, bueno, queremos conocer el punto de vista de ustedes, sepan que cuentan con nuestro respaldo. Nosotros tenemos una fuerza pública civilista, respetuosa de las atribuciones del poder civil. Ustedes no son una fuerza golpista, no lo ha sido en la historia del país, distinto de lo de Rojas Pinilla, que tiene otras cosas ahí muy particulares que produjeron ese hecho. Entonces ellos dicen, bueno, no, muchas gracias, que vengan a visitarnos y que nos cuenten, que nos van a apoyar. Les queremos contar que nos reunimos con los delegatarios del M-19 que vinieron a decirnos lo mismo de ustedes, que contáramos con ellos, que ellos no iban a presentar ninguna propuesta de cambio sustancial en relación con nosotros, ¿no? Entonces, están identificados en la Asamblea Constituyente, no va a haber nada con la fuerza pública, y no hubo nada.
en relación con la fuerza pública que se tomara como decisión de la Constitución del 91. ¿Qué opina? ¿Cómo se siente con este gobierno, con este cambio de bando que estamos dando así como tan de manera repentina y chocante? Bueno, yo creo que no podíamos ahorrarnos en Colombia un gobierno populista, porque el gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno de izquierda, como consideran sus partidarios y sus amigos. Es un gobierno populista, populista de izquierda, y ha tenido apoyo de fuerzas progresistas y fuerzas de izquierda, que no tienen opción de poder de manera independiente y que para defender sus ideas y tal vez alguna presencia de amigos suyos en el gobierno, se le suman a un gobierno que consideran de cambio. Entonces yo creo que es eso lo que vivimos. Yo soy antipetrista, yo soy amigo personal de Petro, nos conocimos hace años cuando él era parlamentario y yo era ministro, pero he sido crítico de ese populismo de izquierda. Les cuento un detalle menor. Cuando él fue elegido alcalde, me mandó razón con dos de sus secretarios, el que era jefe de planeación, que era director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, un profesional muy calificado, y Diego Bravo, que era el gerente de la empresa de acueducto y que terminó complicado por el sistema de acueducto que se inventó Petro. Entonces Petro me mandó razón con ellos dos. Quiero que usted sea asesor mío en la alcaldía. El sueldo usted lo decide, yo no lo discuto. Y yo le dije a los secretarios, por cortesía, dije, muchas gracias por la invitación, dígale al presidente, pero que yo no estoy en plan de participar en la vida pública, ya estoy retirado, que muchas gracias. Entonces Petro me llamó un día. Me dijo, bueno, creo que mis secretarios no lograron convencerlo, pero yo sí lo voy a convencer a usted. Usted tiene que ser asesor mío en la alcaldía. Como le mandé decir con mi secretario, el sueldo usted lo fija. Le dije, muchas gracias, alcalde, pero yo ya estoy retirado de la vida pública y no voy a volver. Muchas gracias, pero no acepto. Y noté que se había disgustado mucho. Colgamos, pero eso se filtró al periódico El Tiempo. Y Carlos Gaviria, que fue un jefe de izquierda comparable a Gerardo Molina, pues un hombre importantísimo, había sido magistrado de la Corte Constitucional con una sentencia memorable, se enteró y me llamó. Y me dijo, Jaime, lo felicito. Porque aquí con el cuento de que hay que servirle al país, de que hay que servirle a la ciudad, al municipio, los enemigos terminan de funcionarios o de asesores. Usted es el único que ha tenido el valor de decir no. Carlos, muchas gracias, pero cada torero torea con su cuadrilla, punto. Yo no hago parte del grupo del señor alcalde Gustavo Petro. Pues ha sido apasionante, doctor Jaime Castro. Gracias por recibirnos, por aceptar esta entrevista. Es un documento que quedará para la historia en los archivos digitales de Escuela Libertad. Muchos jóvenes consultan nuestras bases para conocer de distintos temas y este era uno que no podía quedar fuera de esa gran colección. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si les queda tiempo un día, lean el libro. Sí, por favor. Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, que como yo señalé, lo escribí 20 años después de ocurridos los hechos, con cabeza fría, leyéndome los más de 20 libros que se han publicado sobre el Palacio de Justicia. Y es que sobre el Palacio de Justicia no hay hechos nuevos, todo se conoció. Y el periodismo colombiano investigó y seguramente buscó la garganta profunda, pero nunca apareció esa garganta.